Cada día, el mundo produce cantidades colosales de cobre. En total, más de 100.000 toneladas diarias salen de minas repartidas por todo el planeta. Solo una nación puede consumir más de 14 millones de toneladas al año, una cifra difícil incluso de imaginar. Pero lo más sorprendente no es cuánto usamos este metal, sino de dónde sale realmente. Para obtener una sola tonelada de cobre, es necesario extraer y procesar casi 200 toneladas de roca. Montañas enteras son perforadas, fragmentadas y transportadas para liberar apenas una pequeña cantidad de este valioso material. El cobre está oculto dentro de la corteza terrestre, mezclado con otros minerales y rocas que no tienen ningún valor. Sin embargo, mediante tecnología gigantesca, procesos químicos complejos y maquinaria colosal, esa roca común puede transformarse en uno de los metales más importantes de la civilización moderna. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se transforma una simple roca en el cobre que alimenta nuestras ciudades, nuestros hogares y prácticamente toda la tecnología que usamos a diario? La civilización moderna depende profundamente de un metal que muchas veces pasa desapercibido: el cobre. Sin él, gran parte de la tecnología que usamos a diario simplemente no funcionaría. Este metal está presente en miles de objetos cotidianos, desde los cables eléctricos que alimentan nuestras ciudades hasta los motores de fábricas, automóviles y sistemas de transporte. Una de sus características más valiosas es su extraordinaria capacidad para conducir electricidad. De hecho, solo la plata es un mejor conductor, pero su alto costo hace que el cobre sea la opción ideal para la mayoría de las aplicaciones eléctricas del mundo. Gracias a esta propiedad, enormes redes de cables de cobre transportan energía a través de continentes enteros, conectando centrales eléctricas con hogares, hospitales y centros industriales. Pero sus ventajas no terminan ahí. El cobre también conduce el calor de forma muy eficiente, lo que lo convierte en un material perfecto para sistemas de calefacción, intercambiadores térmicos y equipos industriales. Además, posee una resistencia natural a la corrosión, lo que permite que las instalaciones de cobre duren décadas sin deteriorarse. Otra de sus cualidades más impresionantes es su capacidad de reciclaje. A diferencia de muchos otros materiales, el cobre puede reciclarse una y otra vez sin perder sus propiedades. Esto significa que una gran parte del cobre que se utiliza hoy podría haber sido producido hace décadas. Por estas razones, la demanda global de cobre continúa creciendo año tras año. Pero antes de convertirse en cables, motores o componentes electrónicos, todo comienza en un lugar muy distinto: las profundidades de la Tierra. El cobre no aparece en la superficie en grandes bloques listos para ser recogidos. En realidad, se encuentra disperso dentro de la corteza terrestre, mezclado con otros minerales y atrapado en enormes formaciones de roca. En la mayoría de los casos, la concentración de cobre es extremadamente baja. Esto significa que para obtener pequeñas cantidades de metal, es necesario extraer cantidades gigantescas de material. Antes de abrir una mina, los geólogos deben realizar un trabajo minucioso de exploración. Analizan muestras de roca, estudian la estructura del terreno y utilizan tecnología avanzada para detectar posibles depósitos de mineral bajo tierra. Solo cuando las concentraciones de cobre son lo suficientemente altas como para que la extracción sea rentable, se inicia el desarrollo de una mina. Uno de los ejemplos más impresionantes de minería de cobre se encuentra en el norte de Chile, en pleno desierto de Atacama. Esta gigantesca mina a cielo abierto es tan grande que puede verse incluso desde el espacio. Sus enormes terrazas descienden cientos de metros hacia el interior de la Tierra, formando un cráter artificial colosal donde cada año se extraen millones de toneladas de roca con contenido de cobre. Pero antes de llegar al mineral valioso, primero hay que remover enormes capas de material sin valor. Y para hacerlo, se necesita una combinación de maquinaria colosal, ingeniería precisa y explosiones controladas capaces de fracturar montañas enteras. Una vez identificada la zona donde se encuentra el mineral, comienza una de las fases más impresionantes de la minería: la perforación de la roca. Para ello, se utilizan enormes máquinas perforadoras capaces de abrir decenas de agujeros en el suelo con una precisión milimétrica. Estas perforadoras industriales crean profundos conductos conocidos como barrenos, que pueden alcanzar más de 15 metros de profundidad, una altura comparable a la de un edificio de varios pisos. Cada uno de estos agujeros será utilizado para colocar explosivos que permitirán fragmentar grandes volúmenes de roca sólida.
En una sola área de trabajo pueden perforarse más de 100 barrenos, siguiendo un patrón cuidadosamente calculado. Dentro de cada uno se introduce una mezcla explosiva compuesta principalmente por nitrato de amonio y combustible, conocida en la industria minera como ANFO. Después, los barrenos se sellan con material inerte para dirigir la energía de la explosión hacia el interior de la roca. Cuando todo está preparado, los técnicos se retiran a una distancia segura y el sistema de detonación se activa de forma remota. En cuestión de segundos, las cargas explotan en una secuencia perfectamente sincronizada. Cada detonación ocurre con apenas milisegundos de diferencia, generando una poderosa onda de choque que fractura enormes bloques de roca desde el interior. El resultado es una gigantesca masa de material fragmentado lista para ser retirada. Lo que antes era una montaña sólida, ahora se ha convertido en millones de toneladas de roca suelta que contienen diminutas cantidades de cobre. Pero la explosión es solo el comienzo. Ahora comienza otra tarea monumental: transportar toda esa roca hacia la superficie para iniciar el proceso de extracción del metal. Después de las explosiones, el fondo de la mina queda cubierto por enormes montones de roca fragmentada. Ahora comienza una operación gigantesca para retirar ese material y transportarlo hacia las plantas de procesamiento. Para esta tarea entran en acción algunas de las máquinas más grandes jamás construidas. Enormes palas mecánicas descienden hasta el área de extracción. Sus cucharones de acero son capaces de levantar entre 50 y 80 toneladas de roca en una sola carga. Con cada movimiento, estas máquinas llenan camiones mineros diseñados específicamente para soportar cargas colosales. Los camiones utilizados en las minas a cielo abierto son verdaderos gigantes de la ingeniería. Algunos alcanzan casi 7 metros de altura y pueden transportar hasta 400 toneladas de material en un solo viaje. Para tener una idea de su tamaño, uno de estos camiones podría transportar el peso equivalente a varios cientos de automóviles. A pesar de estas cifras impresionantes, la mayor parte de la roca que transportan contiene apenas menos del 0,5% de cobre. Esto significa que para producir una sola tonelada del metal es necesario mover y procesar cantidades inmensas de material. Mientras los camiones recorren enormes caminos dentro de la mina, transportando roca sin descanso, el mineral comienza su viaje hacia la siguiente etapa del proceso. Allí, enormes máquinas se encargarán de triturar la roca hasta convertirla en partículas mucho más pequeñas, preparando el material para liberar el cobre que se encuentra oculto en su interior. Cuando los camiones descargan el mineral en la planta de procesamiento, comienza una etapa fundamental para liberar el cobre atrapado dentro de la roca. En este punto, los fragmentos aún son demasiado grandes para separar el metal, por lo que primero deben reducirse a tamaños mucho más pequeños. El proceso comienza en enormes trituradoras industriales capaces de romper bloques de roca de varios metros de diámetro. Estas máquinas ejercen una presión colosal que fractura el material en piezas más pequeñas y manejables. Pero esta es solo la primera fase. Después de la trituración inicial, el mineral pasa a una gigantesca máquina cilíndrica conocida como molino. Dentro de este tambor giratorio se encuentran cientos de pesadas bolas de acero. A medida que el cilindro gira constantemente, las bolas caen y golpean el mineral repetidamente, triturándolo hasta convertirlo en partículas extremadamente finas. Una vez que la roca se ha reducido a polvo mineral, comienza el proceso de separación del cobre. Dependiendo del tipo de mineral presente, se utilizan diferentes métodos para concentrar el metal. En algunos casos, el material triturado se coloca en enormes pilas, donde se rocía lentamente una solución de ácido sulfúrico. Este líquido se filtra a través de la roca durante varios días, disolviendo el cobre y arrastrándolo en una solución líquida rica en el metal. En otros casos, se utiliza un método llamado flotación. El polvo de mineral se mezcla con agua y reactivos químicos dentro de grandes tanques. Allí se inyecta aire, formando burbujas que se adhieren a las partículas de cobre y las arrastran hacia la superficie en forma de espuma. Gracias a estos procesos, el contenido de cobre puede aumentar desde menos de 0,5% en la roca original hasta concentraciones cercanas al 30%, preparando el material para la siguiente etapa: la fundición a temperaturas extremas que transformará el concentrado en metal. Una vez que el concentrado de cobre ha sido separado del resto del mineral, el siguiente paso consiste en purificarlo mediante calor extremo.
Para lograrlo, el material se transporta hasta enormes instalaciones industriales, conocidas como plantas de fundición. Allí comienza una transformación impresionante. El concentrado se introduce en gigantescos hornos capaces de alcanzar temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius. Bajo estas condiciones, el material se funde y se convierte en un líquido incandescente. Durante este proceso, muchas de las impurezas presentes en la mezcla reaccionan con otros elementos y se separan del metal. Una parte de estos residuos forma una sustancia conocida como escoria, compuesta principalmente por hierro y otros minerales sin valor. Debido a su menor densidad, la escoria flota sobre la superficie del cobre fundido y puede retirarse con facilidad. Después de esta primera etapa de fundición, el cobre alcanza aproximadamente un 60% de pureza. El metal líquido pasa entonces a un segundo horno, donde se eliminan aún más impurezas, elevando su pureza hasta cerca del 98%. A continuación, el cobre fundido se vierte en moldes especiales donde se solidifica, formando grandes placas metálicas llamadas ánodos. Estas enormes láminas aún contienen pequeñas cantidades de impurezas, por lo que deben pasar por un último proceso de refinación. Este paso final utiliza electricidad para producir cobre de altísima pureza, un material esencial para fabricar los conductores eléctricos que mantienen en funcionamiento al mundo moderno. Para alcanzar la máxima pureza, los ánodos de cobre se trasladan a una refinería donde comienza el proceso de electrorefinación. En enormes tanques llenos de una solución conductora, las placas de cobre se colocan junto a delgadas láminas metálicas llamadas cátodos. Cuando se aplica una corriente eléctrica, ocurre una reacción sorprendente. Los átomos de cobre se desprenden lentamente de los ánodos y se depositan sobre los cátodos, formando capas de metal cada vez más puro. Mientras tanto, las impurezas restantes se desprenden y se acumulan en el fondo de los tanques. Después de varios días, el resultado es cobre con una pureza extraordinaria de hasta 99,99%. Este cobre se vuelve a fundir y se transforma en largas barras metálicas que pasan por una serie de rodillos industriales. A medida que atraviesan estas máquinas, las barras se estiran y reducen su diámetro hasta convertirse en varillas delgadas de cobre. Finalmente, estas varillas se enrollan en grandes bobinas, listas para convertirse en cables eléctricos, que llevarán energía a ciudades, fábricas y hogares de todo el mundo. Desde enormes minas abiertas en medio del desierto, hasta complejos procesos químicos y hornos capaces de fundir metal a temperaturas extremas, la producción de cobre es una de las operaciones industriales más impresionantes del planeta. Lo que comienza como toneladas de roca común termina convirtiéndose en uno de los materiales más esenciales para la tecnología moderna. Gracias al cobre, la electricidad puede viajar miles de kilómetros y alimentar nuestras ciudades, hogares e industrias. Si te interesan estos increíbles procesos industriales, en Megafábricas exploramos cómo se producen muchos de los materiales que mueven el mundo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video para seguir descubriendo cómo funcionan las megaindustrias del planeta.